por compartir su tiempo, por acompañarnos una vez más en este webinar, que como estaba diciendo hace unos minuticos, seguramente es nuestro último webinar de 2022. Y estamos seguros pues que la información que compartimos durante esta vigencia fue de relevancia, fue de importancia para los participantes. Antes de ya dar inicio formal al webinar, programado para el día de hoy, denominado el auditor como asesor de confianza de la alta gerencia, y aprovechando que tenemos por allí la imagen del ecosistema, Juli, queremos seguir reforzando este concepto del ecosistema diligent. ¿En qué sentido? En el sentido de que podamos tener claro, que podamos tener ese enfoque que nosotros como GIT tenemos un esquema de soluciones corporativas que no son soluciones desconectadas, sino que son soluciones que se pueden concebir como un ecosistema integrado, ¿sí? Es importante para nosotros que todos nuestros clientes tengan presente, nuestros clientes, nuestros prospectos, las personas que están evaluando y demás, que tengan presente que esto es una plataforma que nos va a permitir integrar diferentes soluciones, que nos va a permitir realmente integrar diferentes modelos de gestión y no que sigamos viendo el tema de forma desconectada con la parte analítica, con la parte de gestión, sino que lo veamos como un todo. Es muy importante para nosotros. Es así como para el otro año tenemos preparadas novedades, sorpresas. Están viendo ustedes dentro del ecosistema, en su parte superior, una plataforma que se llama Diligent Boards. Diligent Boards es una plataforma que viene a apoyar todo el concepto de gobierno corporativo, todo el concepto de lo que significa la integración de un GRC a nivel de gobierno para automatizar y gestionar de forma efectiva juntas directivas. Es un lanzamiento que vamos a hacer en 2023. Todos van a estar invitados, todos van a estar convocados. Sin embargo, desde ahorita queremos que empecemos ya o reforzar este concepto de esta integración, de estas plataformas. A nivel de GRC, que ya muchos de nuestros clientes trabajan con las plataformas y demás, viene también un concepto súper interesante de los modelos de gestión que de pronto no están siendo tan utilizados y que ya están integrándose a nivel de plataformas como lo es el modelo de cumplimiento, a nivel de compliance bond, toda la parte de controls bond, el modelo de fraud bond a nivel de fraude y la parte de riesgos, que es súper interesante. Ya muchos de nuestros clientes están integrando sus modelos de auditoría con sus modelos de riesgos y queremos es que amplíen ese espectro, amplíen ese conocimiento realmente para que vean que son plataformas integradas a nivel de lo que significa un GRC. Módulos adicionales que ya también van a estar disponibles, terceras partes, IT Risk Management Bond para toda la gestión de riesgos a nivel de temas de TI, a nivel de temas de ciberseguridad y pues todo apoyado con el componente transversal de ACL Robotics. También tenemos el próximo lanzamiento a nivel de comunicaciones y demás de la versión 16 de ACL, que está también súper interesante. Vamos a enviarles una comunicación a través de nuestro NotiHit, que es una forma de estar en contacto con los clientes y de comunicar información importante para nosotros, novedades y demás. Entonces, realmente era importante para nosotros hacer este intro porque en el 2023 tenemos novedades, tenemos opciones bien interesantes. Vamos a hacer desayunos ejecutivos con invitados especiales. Vamos a tener un nuevo summit. Tengo acá todavía la pantalla del Summit 2022 porque fue súper interesante. Recibimos muy buenos comentarios de los clientes, entonces ya estamos planeando nuestro Summit 2023 que va a ser en modalidad híbrida, presencial y virtual. Entonces vienen cosas súper interesantes para nosotros. Agradecer el acompañamiento que todos nos han brindado durante este año en nuestros eventos, en nuestros webinars, en las actividades, en el Summit. Invitarlos a que nos sigan acompañando en 2023, a que sigan participando porque realmente queremos estar muy presentes, muy de la mano con ustedes y que como equipo podamos ampliar ese conocimiento de las soluciones, de las plataformas y obviamente pues ampliar su nivel de uso
y los beneficios que se reciben al trabajar con este tipo de soluciones y al trabajar con nosotros como proveedores de las soluciones de Diligent en Colombia. Entonces, ese era un preámbulo pequeño. De nuevo, la bienvenida, agradecimiento, desear a todos que pues estén iniciando este comienzo de fin de año de forma tranquila, de forma productiva. Y ahora pues sí, ya le voy a dar paso a nuestro facilitador, a mi compañero Julián. Voy a hacer un intro muy pequeñito para que conozcan un poco más a Julián. Julián es licenciado en informática con experiencia en proyectos de consultoría e implantación de soluciones GRC y auditoría apoyada en la analítica de datos. Julián es auditor de sistemas de información certificado CISA, ISO 27001-2013 y ha trabajado en áreas de auditoría con un cargo de auditor de aplicaciones y tecnologías de la información, desarrollo de pruebas de auditoría. Ha trabajado también en temas de evaluación de la seguridad y vulnerabilidades de los sistemas de información, auditoría a plataformas y series de IBM, administrador de bases de datos y gestión de servidores, conocimiento de normas, estándares, marcos y metodologías de auditoría para la evaluación y el análisis de riesgos y su aplicabilidad en herramientas informáticas de auditoría, gestión de riesgos y cumplimiento. Julián, bienvenido. Muchas gracias por tu apoyo, por tu acompañamiento, como siempre. Sé que la información que vas a compartir hoy para los clientes ha estado también muy esperada porque era un tema que venía pendiente de las charlas del Summit. Entonces, de nuevo, bienvenido y muchas gracias. Voy a hacer un comentario ya antes de darte la palabra. Todas las preguntas que nos quieran hacer son súper bienvenidas. Las vamos a hacer al final. Pueden ir colocando en el chat sus preguntas, los que quieran ir escribiendo, los que quieran hacer comentarios, y ya hacia el final pues vamos a dar paso para que podamos hacer preguntas. Entonces, de nuevo, Juli, muchas gracias. De nuevo, gracias a todos y pues ya te doy paso. Gracias, Rocío, y pues bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno contar pues con la presencia de ustedes aquí en este webinar, que lo estábamos debiendo desde hace algún tiempo, debido a ciertos pequeños inconvenientes que no nos habían permitido pues tener este espacio con ustedes, pero bueno, gracias a Dios ya estamos el día de hoy aquí. De nuevo, el título de nuestro webinar del día de hoy, el auditor como asesor de confianza de la alta gerencia, es un espacio que hemos querido definir de pronto para hablar un poco de manera un poco relajada con ustedes, como anecdótica en cierta forma, de cuál es esa experiencia o cuál es como esa expectativa que los auditores debemos darle o cumplirle a la alta gerencia de la organización. Y pues básicamente lo que hemos hecho con esta presentación es tratar de mostrarles un poco esa experiencia que tiene GIT con las herramientas que tenemos y con ese know-how que a lo largo de los años hemos podido pues ir recopilando y ponerla al servicio de ustedes, no solo con las soluciones que les ofrecemos, con ese ecosistema que acaba de mostrarles Rocío y que pues tiene bastante potencial en algunos de ustedes como clientes que ya son de las herramientas, y también poderles suplir a algunos prospectos en esas nuevas necesidades que tengan de integrar toda esa gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo que les vamos a presentar hoy y esperamos poder cubrir con esas expectativas y atender esas inquietudes hacia el final de la charla. Voy a pasar muy rápidamente algunas diapositivas que hemos preparado aquí para contextualizar un poco toda esta labor o esa expectativa que hay frente al auditor dentro de las organizaciones. Y bueno, a manera de introducción, tengo aquí esta primera como contextualización que tenemos de la labor que ejecuta el auditor en las organizaciones, que se ha venido especializando, más llevado por la necesidad de que se ha especializado mucho la regulación y todo lo que nosotros como auditores debemos realizar dentro de nuestra
organización. Entonces, eso ha generado que en consecuencia nosotros como auditores debamos ser mucho más conocedores de nuestra profesión, de nuestras habilidades, profesionalizarnos aún más para poderle dar a la alta gerencia cumplirle a la alta gerencia esas expectativas y poder entregar ese valor agregado en las organizaciones, ¿sí? Eso como una primera parte. Y dentro de esa especialización que nosotros debemos tener como auditores dentro de la organización es precisamente conocer hacia dónde se dirige la organización, cuáles son sus objetivos, cuáles son esas metas, cuál es esa estrategia de nuestra organización, para dónde vamos. Es importantísimo para nosotros como auditores poder conocer hacia dónde vamos y pues obviamente eso nos da la posibilidad de aportarle a la organización, ¿sí? Entonces, importante poder tener ese conocimiento, para dónde vamos. Lo otro es también tener muy claro que si hay unos objetivos dentro de mi organización, muy seguramente esos objetivos van a tener una serie de riesgos atados a esos objetivos. Entonces, también es importante que nosotros como auditores, para poder dar una asesoría, para poder dar una evaluación consistente, eficaz, pues también tenemos que conocer esos riesgos, esa evaluación, también poder aportarle desde la dirección de auditoría, también aportarle a la alta gerencia esa información. Y es importante también dentro de ese ecosistema que estábamos viendo al inicio, que nos estaba presentando Rocío, tener o conocer herramientas que nos permitan poderle dar esa información de una manera eficiente a la alta gerencia. Entonces, para eso también es importante que nosotros como profesionales de la parte de auditoría, pues conozcamos cómo se debe hacer esa gestión de riesgos a nivel empresarial. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo esta parte del ecosistema de Diligent nos puede colaborar como parte de esa gestión o esa asesoría que nosotros como auditores podemos realizar. Ahí entonces, ¿qué es? Traigo aquí a colación dos conceptos básicos o bases que vamos a estar desarrollando dentro de esta breve presentación. Un primer concepto clave es el de la gestión de riesgos empresarial, ¿sí? Que es básicamente el enfoque de gobierno estructurado que debe tener nuestra organización, que nos va a permitir hacer toda la identificación, la valoración y poder estar atentos a generar tratamientos o respuestas a esos riesgos o a esas materializaciones de riesgos, ¿sí? Entonces, este concepto de la gestión de riesgo empresarial, pues se va a desarrollar principalmente por la alta gerencia o la dirección de nuestro negocio. Pero es importante que nosotros como auditores también conozcamos eso, esa gestión, cómo se realiza en nuestras organizaciones. Y ahí viene nuestro segundo concepto, que es el concepto o el rol que nosotros como auditores desempeñamos en esa gestión de riesgos empresariales, que es básicamente proporcionar ese aseguramiento, evaluarlo y poder dar opiniones que le sirvan a la alta gerencia para tomar sus decisiones. Entonces, vamos a estar desarrollando un poco este rol que nosotros tenemos que hacer tanto como asesores, así como cuando realizamos nuestra labor habitual, que es evaluar los procesos, evaluar los riesgos y controles de la organización, ¿sí? Entonces, el auditor, ¿qué debe proporcionar o qué debe realizar? Básicamente es proporcionar el aseguramiento objetivo al consejo directivo de la alta dirección respecto a esa gestión de riesgos empresariales. Pero
Dentro de todo este concepto que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, pues inicialmente nos vamos a enfocar en los riesgos a muy alto nivel, los riesgos estratégicos. Pero en algunos momentos también vamos a tener que realizar tareas un poco más a bajo nivel o a nivel de los procesos, donde también vamos a tener que evaluar los riesgos operativos de la organización. Aquí, ¿qué es lo clave dentro de esta actividad de asesoría que nosotros vamos a dar? Es que tengamos muy en cuenta, muy presente cómo se gestionan los riesgos dentro de nuestra organización, y algo que les venía mencionando hace un momento también es conocer la estrategia de nuestro negocio, hacia dónde vamos, qué es lo que le importa a nuestra organización, para que así todas las actividades que nosotros realicemos desde la auditoría sean muy alineadas a nuestro plan de trabajo, nuestro plan de auditoría también esté muy alineado a que se cumplan con esos objetivos de la organización. Y dentro de las herramientas, dentro de las soluciones que provee nuestro fabricante Diligent, nuestro proveedor Diligent de la solución, pues en Hibon vamos a tener un módulo que es el módulo de estrategia, la aplicación de estrategia de Hibon, donde vamos a poder empezar a obtener herramientas, a obtener elementos que nos van a ayudar a asesorar a la alta gerencia, y que estas herramientas también les sirvan para hacer la evaluación de los riesgos y controles de la organización, ¿sí? También vamos a poder utilizar o aprovechar estas aplicaciones de nuestro ecosistema para que se gestionen y se evalúen o se realicen las auditorías basadas en riesgos, que es básicamente lo que muchas de las buenas prácticas en auditoría nos están solicitando que hagamos últimamente. Aquí también traigo pues un poco dentro de esta presentación, dentro de ese rol que nosotros debemos realizar como auditores, es el diagrama de las líneas de defensa que nos propone el Instituto de Auditores, donde básicamente ese rol de asesoría, ese rol de ayudar a la alta gerencia, pues es importante, porque básicamente el rol que nosotros ejercemos aquí a nivel de la tercera línea es precisamente garantizar ese aseguramiento de esos riesgos que se detectan o se evalúan a nivel de los procesos, y también proporcionar esa asesoría o esa evaluación independiente de los riesgos estratégicos, como parte pues de ese proceso, de ese valor agregado que nosotros realizamos. Aquí pues de pronto yo no no les he dado como mayor información en este momento, porque estos son cosas que nosotros desde nuestra labor como auditores deberíamos conocer en este momento, pero sí es importante que nosotros de alguna manera conozcamos que debe haber un proceso establecido por toda la organización de cómo debemos gestionar los riesgos de nuestra organización. Entonces, por eso les hablaba yo de este concepto de la gestión de riesgos empresariales, y quería ponerles aquí a consideración una pequeña explicación de cómo Diligent describe este proceso de la gestión de riesgos empresariales, ¿sí? Entonces, básicamente es conocer cómo el fabricante nos va a proporcionar una herramienta para
hacer la evaluación de los riesgos empresariales. Entonces, les voy a dar este pequeño video para contextualizar rápidamente el concepto de GRE y continuamos viendo la presentación. Todas las organizaciones tienen riesgos. Los riesgos son parte de la vida y también de los negocios. Pero, ¿cómo gestionar los riesgos y compensarlos con oportunidades para el logro de los objetivos de su organización? Aquí entra en juego la GRE. La gestión de riesgo empresarial, o GRE, es un esfuerzo por lograr los objetivos y las metas estratégicas de la organización y, por último, mejorar el desempeño institucional. Piense en las grandes cosas que quiere lograr en su organización. Ahora piense en los riesgos que pueden impedirle alcanzar esas metas tan importantes para toda la organización. Contar con un proceso eficaz de GRE le permitirá lograr sus grandes metas mediante la adecuada asignación de recursos, la gestión de riesgos y la búsqueda de oportunidades relacionadas con sus objetivos estratégicos. O, dicho de otro modo, la GRE analiza los riesgos en toda la organización y gestiona el alcance total y el impacto de todos los riesgos combinados a nivel de la organización. La visión holística de los riesgos en toda la organización permite determinar la importancia de cada riesgo y la forma en que cada riesgo puede afectar el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, el concepto de GRE que nos propone Diligent es que nosotros como asesores de la alta gerencia tenemos que ser muy conscientes de esos objetivos estratégicos de nuestra organización para poder asesorarlo, para poder darle ese valor agregado a la organización. En ese orden de ideas, dentro de las participación de ese flujo de trabajo que acabamos de mencionar así muy brevemente, ese concepto de gestión de riesgos empresariales, pues básicamente vamos a tener como un ciclo de pasos o de etapas dentro de esa gestión de riesgos empresariales que debemos establecer inicialmente o conocer inicialmente de nuestra organización para saber en qué punto nosotros como auditores o como asesores vamos a aportarle a la organización. Entonces, dentro de esas etapas de ese flujo de trabajo continuo que tenemos en la GRE, pues están la primera etapa, que es básicamente conocer hacia dónde va la organización, cuáles son esos objetivos estratégicos a los cuales le está apuntando mi organización. Luego de eso, vamos a identificar los riesgos estratégicos que me van a estar de pronto amenazando el cumplimiento de esos objetivos que tenemos identificados en el primer paso. Una vez se hace esa identificación de esos riesgos, tenemos que evaluarlos para saber en qué estado se encuentran esos riesgos, si están críticos, si son medios o bajos, ¿sí? Dependiendo de nuestras metodologías o de nuestras expectativas metodológicas en esa evaluación de riesgos. También, una vez los evaluamos, debemos priorizarlos. Priorizar que es básicamente basados en ese apetito de riesgo de mi organización o de mis gerentes o de mi junta directiva, saber cuáles de esos debo empezar a tratar dependiendo de ese apetito, ¿sí? Eso nos lleva a ese quinto paso, que es responder a los riesgos. Cuando yo ya los tengo priorizados, debo revisar si tengo que hacer algún tipo de evaluación o tengo que hacer algún tipo de tratamiento o de corrección para que se mitiguen esos mismos esos riesgos que tenemos ahí. También,
vamos a encontrar que algunos de estos riesgos tengo que seguir una vez se hace ese ejercicio de evaluar, priorizar y hacerles tratamientos, pues muy seguramente también voy a tener que estarlos monitoreando. Y por último, pues presentar también algún tipo de reportes. Esta gestión, que es un ciclo, como lo mencionábamos también hace unos momentos, generalmente es una tarea que debe realizar la gerencia o la dirección del negocio, pero hay etapas en las cuales nosotros como auditores, teniendo un conocimiento amplio, teniendo una experiencia también en la evaluación de los riesgos, pues también nosotros vamos a poder aportarle información a este proceso, ¿sí? Vamos a poder participar dentro de este proceso proporcionando nuestra experiencia en el tema de aseguramiento, diseñar algunos procesos de gestión de riesgos o evaluación o mitigación de riesgos, también revisando que el proceso de evaluación pues sea correcto, que cumpla unas normas o que cumpla algunos estándares. Eso es importante que nosotros también nos preparemos, conozcamos de diferentes metodologías, de diferentes estándares y pues obviamente proporcionar esas ayudas. También dentro de nuestro rol natural como auditores, pues tenemos que evaluar esos procesos de gestión de riesgos y generar los informes necesarios o los reportes de auditoría también que nosotros consideremos para mostrarle a la alta dirección que pueden haber mejoras que se pueden realizar tanto a los riesgos, a los controles o a los procesos para su mitigación, ¿cierto? Entonces, esas entre otras son las tareas que nosotros debemos hacer, proveerle ese aseguramiento a toda esta gestión, pero para poder nosotros realizar ese aseguramiento tenemos que también conocer el proceso como tal. Adicionalmente, dentro de los roles complementarios que nosotros tenemos, que usualmente es el rol como asesor, pues también podemos incluir tareas que nos ayuden a que si la organización, por ejemplo, no tiene una política o no ha implementado una gestión de riesgos, pues también proponer y ayudar en esa tarea de construir ese proceso o esa gestión dentro de la organización, ¿cierto? También poder asesorarlos, poder darle ese know-how a la alta dirección de cómo debemos implementar esa gestión, cuáles pueden ser las buenas prácticas que pueden ayudar a la organización a tener mitigados los diferentes riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Ayudarlos a desarrollar esa estrategia de gestión de riesgos es también una de las labores que nosotros podemos realizar, que es generar esa confianza dentro de la alta dirección, ¿cierto? También ayudarlos, obviamente con las debidas salvedades en los casos que sea necesario, facilitar en la identificación y evaluación de los riesgos, ¿sí? Y pues también ayudar a que la gerencia implemente mecanismos o herramientas que le ayuden a que responda rápidamente o mitigue rápidamente o implemente acciones correctivas o acciones de tratamientos a las posibles fallas en los controles o a los riesgos que se han ya presentado dentro de la organización. Entonces, entre otras cosas, esa es la labor que nosotros debemos proporcionar. Y para eso, pues, debemos contar no solo con una preparación, sino también buscar herramientas que nos ayuden con estos procesos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros deberíamos hacer. Y también de forma resumida,
vamos a ver cómo sería ese flujo de trabajo de gestión de riesgos en la organización. En este video vamos a centrarnos en la naturaleza y el objetivo de la GRE y los pasos del flujo de trabajo de GRE. El concepto clave que debemos recordar de GRE es que es un proceso continuo. A pesar de que aquí se presenta como un flujo de trabajo paso a paso, tenga presente que haber completado un paso, como la priorización de riesgos, no significa que sea la única vez que va a priorizar riesgos. Las prioridades pueden cambiar con el tiempo y será necesario volver a evaluar y priorizar los riesgos. El propósito de cada uno de los pasos de GRE que vamos a explicar es lograr las grandes metas de la organización, también conocidas como objetivos estratégicos. Ahora que sabemos que la GRE es continua y se trata de cumplir con la estrategia de la organización, vamos a analizar el flujo de trabajo de GRE. Primero, identifique los riesgos que pueden afectar negativamente sus objetivos estratégicos. Una vez identificados los riesgos de alto nivel que afectan a la organización, el siguiente paso es evaluar cada riesgo. Esto suele hacerse mediante la evaluación del impacto que tendría el riesgo y de la probabilidad de que ocurra. Cuando haya evaluado los riesgos, priorice aquellos que puedan afectar más el logro de los objetivos estratégicos de su organización. Los riesgos evaluados como de alto impacto y alta probabilidad tendrán alta prioridad porque sus efectos serían devastadores y las probabilidades de que ocurran son altas. Una vez priorizados los riesgos en los que se centrará su organización, el paso siguiente es la respuesta al riesgo. Aquí usted determina cuáles riesgos acepta, transfiere o trata. Después de determinar las estrategias de tratamiento de los riesgos, debe monitorizar continuamente las variaciones de las tendencias de los riesgos que pueden dar lugar a modificar las prioridades y ajustar las estrategias de tratamiento. Por último, debe comunicar los resultados a las principales partes interesadas para transmitir seguridad con respecto al logro de los objetivos estratégicos de la organización y seguir identificando riesgos a los cuales responder y oportunidades potenciales que pueda aprovechar. Cuando reporte los resultados de los procesos de GRE, tenga presente que incluir datos de todas las áreas de la organización aporta un enfoque científico y basado en hechos al proceso de GRE. Contar con datos significativos en el informe de la respuesta al riesgo puede ayudar a su organización a maximizar su rendimiento y ser capaz de presentar esta historia apoyada en datos será importante para respaldar sus recomendaciones. Recuerde que el proceso de GRE es continuo y se lleva a cabo con el fin de lograr sus objetivos estratégicos. Entonces, como lo mencionan aquí en el video, básicamente el enfoque que nosotros debemos dar para poder asesorar correctamente a la alta gerencia es poder conocer muy bien esa estrategia, conocer esos objetivos y hacer todo el proceso de evaluación de riesgos, también acompañándolos para que ellos puedan de alguna manera tener información a todo nivel y en todo momento sobre el estado de los riesgos dentro de la organización. Ahí es donde nosotros con las herramientas tenemos que definir inicialmente que esa estrategia empresarial debe tener ese plan, debe tener esos objetivos registrados en alguna parte y también de alguna manera enlazado con los responsables de ese cumplimiento de los objetivos. Eso involucra diferentes personas y diferentes roles a todo nivel. Y ahí es donde nosotros, con nuestro rol, con nuestro conocimiento de la gestión de los objetivos del plan estratégico de la organización, vamos a poder asegurar o asesorar a estas áreas en ese proceso. ¿Sí? Eso es básicamente la tarea que nosotros tenemos dentro de la organización. Y aquí es donde nosotros
ya empezamos a involucrar herramientas de nuestro ecosistema, del ecosistema de Diligent, para que los auditores también puedan registrar esa información. Por ejemplo, dentro del módulo de estrategia de nuestra solución Hibon, vamos a poder empezar a definir ese primer paso, que es tener claro cuáles son los objetivos estratégicos de mi organización y entrelazarlos o relacionarlos con las gerencias o las vicepresidencias o las unidades organizacionales que son como los abanderados de ese cumplimiento de cada uno de esos objetivos. Esa es la primera etapa donde nosotros vamos a poder aportarle a nuestra alta gerencia ese conocimiento. Es decir, poder empezar a diagramar o a visualizar cómo está estructurada nuestra organización y poder definir y asociar esos objetivos estratégicos con unas áreas responsables o con unos directores responsables de esa información. Una vez tenemos establecido como ese primer paso dentro de esa gestión que podemos hacer con estas herramientas, pasaríamos a empezar a identificar cuáles son los riesgos que me van a empezar a afectar el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Entonces, paso 1, identificar o modelar esos objetivos, esa estructura de la empresa. Luego, en el segundo paso, vamos a empezar a definir cuáles son esos riesgos o a identificarlos. Y aquí es importante también esa experiencia que nosotros tenemos, el conocimiento que tenemos del sector donde desempeña su objeto social nuestra organización, para poder aportarle esa información de ayudarles a identificar esos riesgos, ¿sí? En ese orden de ideas, pues muchos de nosotros diremos, pero es que yo no tengo experiencia. ¿De dónde identifico yo información de riesgos? ¿A quién le pregunto? ¿A quién consulto? ¿Qué puedo hacer para identificar los riesgos? Puede que yo tenga experiencia, mucha o poca, pero siempre es importante contar con herramientas o contar con conocimiento que me aporte de pronto estas soluciones. Y este es uno de los casos que tiene Diligent, y es que dentro de su módulo de estrategia nosotros vamos a poder contar con una biblioteca ya de riesgos previamente identificados que están muy alineados a las empresas que tiene Standard & Poor's identificadas como las 500 empresas más grandes. Es decir, vamos a poder tener un punto de referencia para hacer esa identificación de riesgos sin tener que acudir de pronto a una asesoría o a una auditoría externa o a una consultoría externa para que nos ayude en esa tarea de identificación de riesgos. Entonces, ahí también empieza a cobrar fuerza que no es solo nuestra experiencia, sino también las herramientas que utilicemos. Entonces, eso es un punto fuerte que queremos que ustedes aprovechen para aquellos que ya tienen la solución, conozcan de primera mano de que ya tienen una serie de elementos de bibliotecas de información que le van a ayudar, por ejemplo, en este caso, en la identificación de riesgos, ¿sí? Lo otro es ya continuar con la tarea de definir los atributos que voy a utilizar, la metodología que yo estoy utilizando para hacer mis evaluaciones o definir mis riesgos dentro de la organización. Entonces, eso también es importante, que las herramientas y que ese conocimiento que yo tengo sobre mis metodologías, pues lo pueda trasladar también a la herramienta. Entonces, aquí estamos viendo nuestro módulo de estrategia, donde, como ustedes
habían visto ya en el slide anterior, teníamos el mapa de estrategia, que es donde definimos nuestros objetivos, y aquí vamos a tener como una especie de silos dentro de esta herramienta que me van a poder tener de una forma visual la lista de los riesgos que estoy evaluando y en qué etapas se encuentran, ¿sí? Dependiendo de esa priorización. Estos hilos me van a permitir definir qué prioridades tengo y en qué etapa se encuentra cada uno de esos riesgos. Ahora bien, mencionábamos también de que esa tarea de identificar los riesgos estratégicos que me pueden estar afectando el cumplimiento de mis objetivos, pues a veces no es una tarea fácil, a veces nos tenemos que apoyar de la gente que conoce el negocio, pero nosotros también podemos aportarle a nuestra dirección, que tenemos una herramienta donde también nos da esa posibilidad de tener una biblioteca que podemos consultar en cualquier momento, ¿sí? Y que podemos utilizarla. Entonces, esa biblioteca de riesgos, como lo mencionan aquí en la parte de arriba de la funcionalidad, pues son riesgos recopilados a lo largo de los años por el fabricante, basados en la experiencia que tiene Standard & Poor's de las 500 empresas más grandes, y también de otras fuentes como pueden ser Basilea o algunos otros estándares de gestión de riesgos. Es decir, ya vamos a tener una ayuda dentro de estas soluciones para poder cumplir con esa etapa y poder asesorar a la alta gerencia con esa identificación de los riesgos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue a partir de este momento? Ya identificamos nuestros riesgos, nuestros objetivos, ahora tenemos que entrar a evaluarlos, ¿sí? Esto también requiere que nosotros conozcamos nuestras metodologías o sugiramos algunas metodologías para realizar esas evaluaciones y poder continuar con la priorización, con la determinación según nuestro apetito de riesgo de la organización, en qué etapa debemos continuar y evaluar. Entonces, también dentro de este módulo, ya lo vamos a ver un poco en la práctica, tenemos herramientas que nos ayudan a que integremos a la alta gerencia, a los dueños de proceso, en una dinámica dentro de la herramienta para que nos ayuden a hacer esas evaluaciones de esos riesgos que hemos identificado en el paso anterior, ¿sí? Esa evaluación también la vamos a poder, una vez hacemos esas evaluaciones, vamos a poder ya empezar a definir, a priorizar si esos riesgos, pues si son muy bajos, pues de pronto no los tenemos en cuenta, de pronto nos podamos enfocar en los riesgos que sí tienen una valoración alta, y también poder generar esos reportes y esa monitorización de los riesgos que se tiene que hacer hacia futuro con estas herramientas, ¿sí? Entonces, todo ese ciclo en el cual participa no solo la gerencia, sino que nosotros también podemos ayudarlos a la alta gerencia, nosotros los auditores, en nuestro rol de asesoría, vamos a poder aportarle esa información a estos stakeholders de la organización, a estas partes interesadas dentro de la organización. Entonces, una vez también tenemos ese reporte y monitoreo de información, pues también lo vamos a poder integrar con las herramientas de análisis de datos, para que con esta herramienta vamos a poder generar o implementar los KDIs, KPIs, KCIs dentro de la organización, y poder también generar
herramientas automáticas que nos generen información útil para evaluar los diferentes atributos del riesgo, los impactos, las probabilidades, las frecuencias con las que se puede estar presentando alguna materialización de los riesgos. Entonces, esa parte de integrarlo con los datos de la organización, nosotros también debemos ser conocedores, los auditores, conocedores de que existen estas herramientas y que las vamos a poder integrar fácilmente dentro de nuestro ecosistema, dentro de nuestras soluciones, y así poder dar un valor agregado tangible a la alta gerencia para que ellos tengan reportes de la gestión del riesgo, de cómo se está comportando el riesgo en una línea de tiempo y poderlo tener de manera oportuna. Entonces, esa parte es bastante apasionante de pronto para nosotros como auditores, pero debemos ser conocedores, primero que todo, tener el conocimiento de nuestra labor, de cómo podemos asesorar, pero también deberíamos contar con herramientas. Entonces, aquí yo quería pasar muy rápidamente a la solución, ¿sí? Dentro de nuestra solución vamos a poder ver la información de la estrategia de nuestro negocio, la vamos a poder tener dentro de este módulo de estrategia. Y aquí, como les mencionaba, lo importante va a ser esta primera parte, que es tener muy claro, tener un registro claro de esos objetivos y cómo cada una de las áreas operativas del negocio o de las gerencias están comprometidas en ese cumplimiento. Es decir, cómo se relaciona cada área, quiénes son los responsables de estos objetivos. Y en la identificación de nuestros riesgos, poderlo tener identificado y en qué etapa están. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos esas evaluaciones de riesgo, también podemos construir herramientas o indicadores o pruebas analíticas que nos provean cierta información o ciertas medidas o indicadores para hacer y automatizar esa evaluación, por ejemplo, de los atributos de probabilidad o de impacto de un riesgo, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si yo construyo medidas con información que tengo externa o interna dentro de mi organización, por ejemplo, si a mí algún riesgo estratégico de mi organización, como puede ser este que tengo aquí de fluctuación de divisas, se puede ver afectado, por ejemplo, por la variación de la TRM dentro de mi organización. Yo puedo construir medidas, ¿sí? A partir de esas fuentes de información, por ejemplo, para ver con la información que nos provee, por ejemplo, el Banco de la República, yo puedo generar algún tipo de métricas para ver ese comportamiento y atar esa información a la valoración de mi impacto, por ejemplo, de este riesgo, ¿cierto? Yo construyo estos comportamientos y los ato para que me ayuden en la evaluación de este riesgo. ¿Cómo lo puedo hacer con una herramienta de estas? Pues básicamente aprovechando esas funcionalidades donde yo le digo, por ejemplo, si el riesgo de fluctuación de divisas va a depender, por ejemplo, del promedio o el tope máximo que ha tenido el comportamiento de la TRM, yo puedo construir esa información a través de un robot, de la herramienta analítica del ecosistema y jalar información acá para que ese indicador, cada vez que yo lo actualice, cada vez que yo le diga a mi robot, estéme monitoreando la TRM y genéreme esa información o ese promedio o ese valor más alto y poderle decir con esos valores, esas métricas,
que dependiendo de esos resultados que obtenga yo de esa ejecución, me diga si el caso de la evaluación es alta, media, elevada o baja, según mis definiciones de la valoración. Entonces, es importante que para que nosotros podamos asesorar a la alta gerencia en estos procesos de gestión de riesgos, también conozcamos las bondades o las posibilidades que tenemos dentro de las soluciones que le adquirimos o que integramos a nuestra labor diaria. Entonces, por ejemplo, aquí muy brevemente les estoy mostrando cómo con el ecosistema de una forma sencilla podemos construir métricas que nos ayuden con esa evaluación de riesgos y que nosotros seamos los auditores, los abanderados de poderle sugerir, de poderle mejorar ese proceso a la organización. Entonces, resultado de esto es que nosotros podamos generar esos mapas de riesgo rápidamente o que sean automatizados en una línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, poder construir estos mapas de calor o estos mapas de estrategia para identificar dónde se nos están concentrando esos riesgos y poder ayudar a la alta gerencia en la evaluación de los mismos. Todo esto se hace posible en la medida en que nosotros tengamos una visión amplia de que nuestra labor como auditores no es simplemente ir y hacer informes, ir y simplemente hacer lo que veníamos haciendo todos los días, sino también mirar de pronto al horizonte qué tipos de herramientas y qué tipo de elementos o de preparación requiero yo como asesor para poder dar o brindar o cumplir ese valor de esa promesa de valor agregado que nosotros queremos darle a la alta gerencia. Entonces, aquí vamos a poder generar con estas herramientas una serie de reportes en tiempo real, generarle alertas a los stakeholders de nuestra organización cuando se presente, por ejemplo, alguna materialización o algún monitoreo que hagamos sobre los riesgos y controles estratégicos, poder ser oportunos en esa información y no esperar a que tengamos que construir un reporte, irlo a discutir de pronto con el área encargada de esa gestión. Ese es básicamente uno de los puntos claves que quería hacer énfasis, y es que tenemos que cambiar un poco la manera en que realizamos el trabajo. Estas herramientas nos proveen de alguna manera inmediatez, es decir, poderle generar ese aviso, esa oportuna información a la alta gerencia cuando hacemos este tipo de evaluaciones. Poder incluir notificaciones, alertas, procesos continuos de comunicación o generación de evaluaciones de una manera continua. Vamos a poder hacer eso y poder construir reportes que se actualicen de forma automática y que los tengamos de forma automática también, como pueden ser estos tableros de control que tenemos aquí, donde esta información es lo que muchas veces la alta gerencia requiere. Ellos no requieren de pronto informes de tanto texto, de tanta prosa, sino información que sea ágil y rápida y que sea casi que en tiempo real. Eso es básicamente lo que nosotros también tenemos que, como asesores de la alta gerencia, poder brindar este tipo de soluciones a nuestra organización. Y bueno, para de pronto no alargar mucho toda esta presentación, es básicamente, en conclusiones, lo que nosotros deberíamos proveer como asesores. Es darle, dentro de las conclusiones que tenemos aquí al respecto, es que el auditor debe conocer suficientemente el proceso de la organización, para dónde va la estrategia de esto, es decir, conocer esos objetivos estratégicos, los riesgos estratégicos,
tener un dominio sobre esa gestión de riesgos de la organización para poder asesorar, para poder dar aportar. También debemos, dentro de nuestro plan, desarrollar una estrategia de evaluación de esos riesgos que sea muy proactiva. Generalmente y lastimosamente dentro de las áreas de auditoría nosotros casi siempre llegamos a revisar cosas que ya han sucedido. Lo ideal sería que nosotros en algún momento pudiéramos adelantarnos a esos hechos y poder aportarle con herramientas información oportunamente o inclusive predictivamente. Eso es lo que este tipo de herramientas debería aportarnos también a nosotros, a nuestra gestión, ¿cierto? De nuevo, también dentro de lo que hablaba hace un momento, es que nosotros dentro de esa asesoría podamos facilitar la identificación y la evaluación de riesgos, no solo a nivel de los riesgos estratégicos, sino también aportar en la identificación y evaluación de los riesgos a nivel de los procesos o a nivel operacional. Y importantísimo es también crearle como esa cultura a la organización, que es poder tener como una comunicación rápida con nuestros auditados, con nuestros asesorados, para que ellos también se monten como en ese tren de poder interactuar con nosotros de la misma manera, ¿sí? Que si nosotros identificamos un riesgo, se impacta un riesgo o identificamos que un control no está funcionando correctamente, pues ellos también respondan de la misma manera, indicando cuáles van a ser esas acciones correctivas o esas acciones de mitigación dentro de esas riesgos que de pronto pueden haberse visto impactados. Entonces, esa forma también, nosotros también debemos cumplir una tarea de asesoramiento a la gerencia o la alta dirección para que ellos también respondan de la misma manera. Eso es cambiar un poco esa cultura de cómo nosotros trabajamos, y estas herramientas también nos van a proveer una forma dinámica de trabajar, de cambiar y de ser un poco más oportunos, ¿cierto? Otra conclusión que tenemos aquí y que nos van a ayudar con estas herramientas como lo es Diligent Hybrid, es que las herramientas también nos van a ayudar a que esos reportes que antes eran tan dispendiosos de organizar, por ejemplo, de emitir un mapa de riesgos, generalmente nos tocaba invertir tiempo de alguna persona de nuestro equipo para que nos ayude a elaborar ese tipo de presentaciones o de reportes. Estas herramientas nos van a permitir generar esos reportes, esa consolidación de información de una forma un poco más rápida. Y bueno, eso nos lleva a esta última conclusión, que es básicamente prepararnos para tener diferentes tipos de herramientas que nos ayuden precisamente con esa gestión, basados en el análisis de datos, porque recordemos que si nosotros tenemos evidencia, la evidencia ¿dónde va a estar? En los datos de nuestra organización. Y si vamos a tener evidencia dentro de nuestro proceso, eso va a ser irrefutable cualquier sugerencia o cualquier hallazgo que nosotros reportemos dentro de nuestras evaluaciones o dentro de nuestras asesorías a la gestión de riesgos que tiene la organización. Entonces, esto, en conclusiones, de una forma muy rápida, lo que queríamos mostrarles a ustedes, de que tenemos herramientas que podemos ayudarlos con esa gestión y que aprovechemos para aquellos de los clientes que ya tienen la solución, pues aprovechemos que tenemos una herramienta que nos brinda muchas opciones o muchas alternativas que podemos aún explotar para hacer una asesoría o para hacer una evaluación o una auditoría completa dentro de todo el proceso que tiene la gestión de riesgos empresariales en cada una de nuestras organizaciones. Y también, pues, invitar a los prospectos o a los posibles clientes de esta herramienta que tengan algún tipo de
de inquietud sobre hasta dónde podemos llegar con este tipo de soluciones, de cómo podemos complementar ese know-how que el equipo de auditores o de cualquier otra área de control interno o inclusive de las primeras o segundas líneas de defensa dentro de la organización que requieran estas herramientas, pues obviamente estamos prestos a escuchar sus inquietudes y sus expectativas para pues mostrarles que hay alternativas inteligentes y rápidas que nos pueden ayudar a mejorar la forma en que hacemos nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, pues quedo abierto aquí a las preguntas que ustedes tengan al respecto y pues no sé si Rocío o Camilo quieran hacer algún tipo de intervención adicional o complementaria a lo que ya les hemos mostrado el día de hoy. Julián, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tenga preguntas. Aquí en el chat hubo un comentario, Julián, de Julie Lorena Díaz. Ella preguntaba si la evaluación del riesgo es a nivel inherente o residual. Aquí se dio como una charla. Nubia Barbosa contesta, debe ser el inherente para poder revisar la eficacia de los controles. Y Ricardo Méndez indica, pero si no cumple los criterios se debería revisar el riesgo residual. Entonces quiero que tú como que también la veas, si quieres hacer algún comentario al respecto. Y para la pregunta que nos hace Ricardo, si se comparte la presentación, vamos a compartir las memorias, por supuesto que sí, a las personas que nos acompañaron. Entonces, si te parece, te doy paso como para que hagas algún comentario. Y si en este momento alguien quiere hacer una pregunta adicional a través del chat o quiere levantar la mano, pues son bienvenidas. Claro que sí, Rocío. Y bueno, para responderle a Julie, efectivamente, dentro de lo que brevemente queríamos mostrarles a ustedes, ese ciclo de trabajo, esa gestión de riesgos empresariales que está mostrando Diligent, que tiene implementada dentro de la solución, es un proceso continuo y parte de la evaluación del riesgo inherente. ¿Para qué? Para que todo ese proceso continuo de evaluación nos dé esa valoración residual y podamos cumplir con las etapas posteriores en donde primero que todo priorizamos, monitoreamos y generamos los reportes y vuelve y se cumple el ciclo de estar evaluando nuevamente los procesos. Es decir, contrario de pronto a lo que puede estar sucediendo en muchos casos, que se hace una evaluación de riesgo inherente, identificamos unos controles y tenemos una valoración de riesgo residual. Ese proceso dentro de la herramienta de GRC de Highbond es continuo todo el tiempo. Es decir, es un tema que siempre se va a estar presentando y ahí es donde podemos aprovechar el análisis de datos para generar alertas, para que nos avise cada vez que se esté cumpliendo ese ciclo de que nosotros podamos generar reportes y poderle presentar esa información oportunamente a las personas de nuestra organización que la requieran. Entonces, sí hay una valoración de riesgo residual dentro de la organización, pero esa no va a ser la última evaluación que va a quedar de esos riesgos o controles que estemos evaluando en ese proceso, sino que va a ser un proceso continuo. Pronto para que vean que esta herramienta precisamente nos va a permitir implementar todo ese ciclo, va a permitirle la participación no solo a los dueños del proceso de gestión de riesgos, sino que también va a tener el concurso y la integración de diferentes áreas de la organización. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta de que estas herramientas nos van a poder proveer esa posibilidad de poder integrar equipos interdisciplinarios dentro de la organización. Entonces, de pronto para responderle a esa pregunta a Julie. Gracias, Julián. Gracias por tu exposición, por el conocimiento que compartiste. Aquí hay otra pregunta de Elizabeth Blanco. En las compañías en las cuales se tienen claramente definidas las 3 líneas de defensa, ¿cómo separar los roles de auditoría interna
de los de segunda línea, gestión de riesgos, por ejemplo? Bueno, esto es totalmente posible dentro de esta solución. Nosotros podemos construir o configurar flujos de trabajo para cada equipo, para la gente de cumplimiento, para la gente de riesgos, para la gente de auditoría, y poder definir a través de algunos reportes que tiene la herramienta en qué momento coinciden esas evaluaciones o en qué momento, por ejemplo, la auditoría aporta dentro de sus evaluaciones a los riesgos y controles de algún proceso, cómo eso debe afectar de pronto la valoración de los riesgos. Es decir, dentro de la herramienta, dentro de la solución, vamos a poder definir claramente quién trabaja en qué etapas del proceso o en qué flujos de trabajo que nosotros definamos. Entonces, es totalmente posible hacerlo en esta solución, y pues también cada área de trabajo puede utilizar las herramientas de analítica de datos para que beneficiarse en las valoraciones, ¿sí? Entonces eso también es algo importante que debemos tener en cuenta, ¿sí? No sé si con eso de pronto aclaramos un poco esa inquietud que tenía Elizabeth Blanco. Gracias, Julián. No hay más preguntas en este momento en el chat. Fue muy completa la exposición. De nuevo, gracias. Ay, sí hay otra. Digo que no, y cuando digo que no, entonces ahí sí ya llegan. Ok, Germán. aquí Germán Benítez Germán pregunta Benítez. sobre los riesgos definidos y valorados en la herramienta, ¿son definidos por la auditoría interna, mapa sombra, o son riesgos de los respectivos dueños de la línea 1 y 2? Germán, nosotros en la forma en que trabajemos en la solución podemos tener un set de riesgos y controles que pueden estar definidos por la auditoría, o también podemos obviamente trabajar con los riesgos que identifican las líneas 1 y 2. Por ejemplo, los dueños del proceso pueden hacer su identificación. Los de gestión de riesgo, control interno, también pueden tener unas valoraciones o una identificación de riesgos, y es totalmente posible tener que convivan esas diferentes identificaciones o matrices de riesgos que hay en la organización, y también se puede lograr que en algún momento se interrelacionen o se hablen dependiendo de cómo definan el modelo de gestión de riesgos dentro de la organización. Pero es totalmente posible hacerlo también dentro de la solución. Es decir, podemos implementar los diferentes riesgos. Usualmente dentro de la auditoría puede darse el caso que trabajemos con las matrices de riesgos y controles que identifica el área de gestión de riesgo acompañado con el dueño del proceso. Pero como parte de mi trabajo, el desarrollo de una auditoría, yo puedo, como auditor, identificar nuevos riesgos o riesgos y controles que posiblemente gestión de riesgos o el dueño del proceso no han identificado, y que nosotros dentro de nuestra experticia como auditores posiblemente los tengamos. Y los podemos incorporar o los podemos sugerir para que sean incorporados por esta primera y segunda línea de defensa, para a futuro continuar el proceso de gestión de riesgos y continuar evaluando y generando reportes sobre esos nuevos riesgos identificados. O sea, es posible hacerlo. Gracias, Julián. Gracias a todos. Creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Creo que con lo que nos comentaste, sí, toca decir que no hay más preguntas para que sigan llegando. José de Jesús Cruz, ¿cómo se aseguran que los riesgos configurados en la herramienta son los que son y no hay sobre o subestimación de factores de riesgos, y que estos efectivamente apunten a los temas estratégicos y relevantes para la alta gerencia?
Bueno, eso hace parte de un ejercicio metodológico que hay que hacer cuando se implementan este tipo de herramientas. Sí, efectivamente, yo puedo establecer como un protocolo o como un acuerdo entre mis áreas dentro de esa gestión de riesgos, y eso es lo que llevaríamos a esa configuración de ese flujo de trabajo. Sí, porque pues, ¿qué puede llegar a suceder en algunos casos? Y lo hemos visto en la práctica. Y es que, por ejemplo, el área de auditoría puede empezar a identificar riesgos y controles, pero eso tiene que pasar de alguna manera por un filtro de que la gerencia y los dueños del proceso aprueben que sí efectivamente eso es un riesgo o es un control que pertenezca y que sea susceptible de ser monitoreado o de ser evaluado por la parte administrativa del negocio. Entonces, esos protocolos o esos acuerdos también tienen que hacer parte de ese primer conocimiento de la metodología de riesgos que ustedes manejan y cómo se va a implementar el proceso dentro de la herramienta, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues también podemos garantizar que metodológicamente vamos a tener dentro de la herramienta los riesgos y controles que son válidos, por decirlo, para la organización o que sí tengan una representación, ¿ok? O que sí sean válidos para evaluar dentro de la herramienta. Gracias, Julián. Gracias a todos por las preguntas. Con lo que tú comentas, realmente pues creo que también queda la información de que la herramienta sí nos permite trabajar dentro de un contexto GRC integrado, nos permite atender diferentes requerimientos, nos permite a través de roles, de perfiles, atender diferentes necesidades y requerimientos de las diferentes líneas. Entonces, de nuevo, gracias por la información, gracias a todos por la compañía, por la confianza en GIT. Deseamos unas fiestas de fin de año tranquilas, con salud para todos. De nuevo, un agradecimiento especial por su acompañamiento durante este 2022 y bueno, deseando que 2023 sea un año de éxitos para todos y que sigamos con este trabajo de equipo para fortalecer el uso de las plataformas, el tema de servicios y bueno, obviamente pues la interacción de ustedes con nosotros. Entonces, feliz tarde para todos. Feliz fin de año y gracias a ti, Juli. Y pues bueno, nos encontraremos gracias a el todos. próximo año, enviaremos comunicaciones, como les comentábamos, de nuestro NotiHit de fin de año y ya pues vendrán nuevas comunicaciones para las actividades de 2023. Gracias a todos. Bueno. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos.